El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá con el Papa en el Vaticano. Se está adelantando que como parte de esa agenda habrá puntos esenciales. En primer lugar, limar cualquier aspereza entre el Vaticano y los Estados Unidos. Número 2, llevar el mensaje de Washington claro de forzar un cambio en Cuba. Quieren contar con la ayuda del Vaticano, que en otro momento se ha prestado para enviar la comunicación, para ayudar, para coquetear con la dictadura o para suavizar, por decirlo de alguna manera diplomática, el entorno humanitario para con los cubanos de la isla. Hay una fuerte presión muy grande. El presidente de los Estados Unidos ha dicho en las últimas horas que está valorando poner frente a las costas de La Habana al portaaviones más grande del mundo, que ahora se encuentra emplazado en el Medio Oriente y que, cuando se le dé la orden, podría llegar a las costas de Cuba. La peor noticia que recibió la dictadura cubana durante el fin de semana fue el mensaje que le envió el presidente de los Estados Unidos al Congreso. El presidente le mandó un mensaje alto y claro al Congreso diciéndoles: la guerra con Irán ha terminado. Por lo tanto, está comenzando un nuevo proceso y esto complica todo para la dictadura, que ve los días contados y ve sesiones de máxima presión de parte del gobierno de Washington. Quiero seguir hablando sobre el tema. He convocado a José Cohen, experto en temas de inteligencia, para ayudarnos a manejar todos estos asuntos que tienen tanto que ver con la actualidad en Cuba. Muy reclamado, muy esperado. José Cohen, bienvenido, gracias por su tiempo. No le escucho. A ver ahora. ¿Me escuchas ahora? Perfectamente. Ahora correcto, sí. Correcto, maravilloso. Gracias. Te decía que gracias por tu trabajo consistente en esclarecer todas las noticias. Y mira que yo te sigo por tiempo. La verdad que eres una de las pocas personas que interpretan la realidad de una manera increíble. Gracias. Gracias, Cohen. Explíqueme algo. ¿Cuál es el significado real de esta amenaza, por llamarlo de algún modo, que debe tener a los órganos de seguridad de la dictadura caminando por las paredes? No es lo mismo que te digan aquel es el diablo que verlo venir. No es lo mismo que te manden una postal del portaaviones más grande del mundo a que te digan te lo van a parquear allí. ¿Qué está pasando ahora mismo? Lo que está pasando ahora mismo, mira, nunca ha habido un momento histórico como este, solamente en el tiempo de Ronald Reagan, cuando Ronald Reagan decidió invadir Granada, es lo más parecido a estos tiempos. Y el régimen cubano y los militares cubanos, que ya todos son octogenarios, se han acostumbrado a pensar que esto no va a ocurrir. Y yo creo que si alguien está a estas alturas pensando de que no va a ocurrir, está profundamente equivocado, porque solamente es mirar las acciones que ha tomado Donald Trump en el resto del mundo, incluyendo Venezuela e Irán. Lo que está pasando ahora mismo es que, por supuesto, seguramente hay varias cosas ocurriendo. Lo primero es que han activado de manera alarmante el Departamento de Control Interno de Contrainteligencia Militar, que es el que se encarga de chequear permanentemente a los oficiales. Porque está la contrainteligencia normal en Cuba del MININ, que se encarga de ir contra los opositores políticos, pero está un aparato que es tenebroso, que es el aparato de control interno de contrainteligencia militar, que deben estar monitoreando el movimiento de los militares, fundamentalmente de alto rango, por una posible fractura o traición, que es muy usual en estos tiempos. Lo segundo es que establecen un plan de comunicación permanente donde cada oficial, cada militar tiene un estado de señas y contraseñas. En aquella época, a lo mejor hoy hasta usan teléfonos celulares para esto, donde
determinada frase significa o tiene un significado específico de lo que debe hacer. Por ejemplo, si te decían fusil, quiere decir que a las 12 de la noche tiene que estar presentado en un punto. Si te dicen otra frase, quiere decir que a las 3 de la tarde tienes que estar en tal lugar o tienes que hacer otra cosa. Lo otro, que es típico, de esto lo hace la contrainteligencia normal, la que se encarga de ir contra la oposición interna, es que deben estar entrenando a los militares de cómo reprimir cualquier indicio de manifestación en contra del régimen. Quiero que sepa que en mi tiempo hacían reuniones, nos entrenaban de cómo teníamos que vestir de civil, de cómo teníamos que envolver cabillas en periódicos y en papel, y a la orden de una de estas contraseñas, pues teníamos que salir, esa era la orden, para atentar, para golpear, para someter a la población hambrienta, civil y desarmada. Todo esto está ocurriendo, Lo del 1 de mayo es una rutina, saben, todos nosotros sabemos que toda esa gente son obligadas a ir a estas manifestaciones si no tienen serios problemas en su trabajo. O sea, nadie cree a estas alturas, mucho menos los cubanos, de que el régimen cuenta con respaldo popular alguno. Yo vi dos fotos específicas del 1 de mayo en Cuba. No supe si reírme, si ir al baño o si quedarme serio. Tuve los tres sentimientos al unísono. Vi una fechada en Pinar del Río que mostraba en un plano general una incubadora con un niño dentro, por supuesto, un niño de plástico, un muñeco, como mostrando el gran avance de la salud pública cubana, que no tiene ni medicinas, ni tiene cómo atender al pueblo. Al lado de la incubadora posaban dos mujeres ataviadas como enfermeras que parecían bailarinas exóticas, mostrando una gran receta médica en la que diagnosticaban al paciente Donald J. Trump de Alzheimer, y la receta era firmada por el doctor Fidel Castro Ruz. Acto seguido vi otra foto que me provocó los mismos sentimientos, entre risa, asistencia al inodoro o percance por seriedad, en el que se mostraba concretamente un triciclo pequeño de una entidad presuntamente de las pequeñas empresas privadas, con un tablón de Playboy en el techo y encima una réplica de la piedra donde supuestamente descansan los restos del dictador Fidel Castro. O sea, han sacado a las cenizas también a desfilar. Cuando uno ve todo esto, le surge una pregunta inmediata. ¿Esta gente se creerán todo esto que están hablando? ¿En verdad ellos podrán creer que pueden hacerle frente a una invasión o una incursión estadounidense? ¿O este es el minuto en el que los órganos de seguridad comienzan a cambiar de casaca? ¿Cómo funciona esto? Las dos cosas. Mira, lo primero es que ellos, muchas personas, incluso en la población civil, creen a estas alturas que nada va a ocurrir. Fíjense, porque son muchos años con este mismo mensaje de la famosa invasión de Estados Unidos y nunca ha ocurrido nada. Después de 67 años, la gente se han acostumbrado a pensar que todo es una amenaza. Y yo creo que en este caso están profundamente equivocados. Y lo segundo, claro que sí, yo estoy convencido de que ahora mismo hay muchos militares, oficiales, incluso diplomáticos en diferentes embajadas del mundo. De hecho, yo he hecho llamados porque algunas de esas personas estudiaron conmigo desde el preuniversitario y hoy son oficiales de inteligencia. Y mi llamado es el momento de ponerte al lado del pueblo de Cuba y de ir contra la dictadura. Quiero recordar, Sánchez Gras, que yo he vivido esta crisis en Cuba. En el año 94 yo estaba en Cuba. Y como tú sabes, yo creé una red de jóvenes en contra del régimen dentro del aparato de inteligencia, una red
para trabajar en contra del régimen y nosotros estábamos decididos, y no era yo solo, era un grupo de jóvenes, tenía yo 27, 26 años, para en caso de que nos dieran una orden para actuar, y fue en el año 94 cuando había una amenaza de esta naturaleza, en caso de que alguien, algún coronel, general o alguien de esos nos diera la orden de ir contra la población civil, nosotros estábamos listos para ir contra ellos. O sea que hay una cosa ahí que nunca se ha probado, pero que esta circunstancia la puede propiciar, que es dónde va a estar y de qué lado va a estar muchos de los militares que hoy en día están en silencio esperando a ver qué ocurre. Yo no creo honestamente, yo creo que sí, que siempre en todos los gobiernos y regímenes hay esbirros, hay criminales, hay militares que van en contra de su pueblo, pero yo no creo que la mayoría, como tampoco creo que la mayoría del pueblo cubano apoya al régimen cubano a estas alturas. Esa es mi opinión, eso es lo que estaba por verse, pero sí hay mucha gente ahora mismo creando condiciones y pensando en el futuro de ellos, de sus hijos y de su familia. Hace unas semanas vimos la quema de archivos en la Embajada de Ecuador, porque los mandaron a salir de Ecuador, un nido de espionaje era lo que había en medio de la embajada, razones específicas del gobierno de Ecuador que preside Daniel Noboa y que está haciendo un cambio sustancial en Ecuador. Ante una amenaza de invasión, ¿cuál es el protocolo que se sigue con los archivos y la información secreta por parte del aparato de seguridad en Cuba? Bueno, en el departamento, en el edificio de la inteligencia en línea, en el piso número 1, están los archivos de toda la historia de la inteligencia, porque es que ahí, y están en microfilme, o sea, en microfichas. Cogen expedientes voluminosos de 300.000 y 2.000 páginas y hay un proceso de convertirlas en microfichas para poder almacenarlas. Y ellos no se pueden deshacer de eso porque esa es la única manera que tiene el servicio de inteligencia para poder verificar cuando contactan, cuando reclutan, cuando buscan los antecedentes de alguien, pues ellos tienen que acudir a esta información. Para Cuba, honestamente, todo lo que puede implicar al gobierno con casos de narcotráfico, con casos de todas las cosas que ellos han hecho ilegalmente, violando la ley durante estos 67 años, eso lo destruirían de inmediato. Y en este caso, la información de los agentes que han trabajado para Cuba también harían el intento por destruirla, pero ellos tienen una disyuntiva, que es cuándo lo destruimos. Porque en el caso de la embajada, ya ellos sabían que estaban siendo retirados y por tanto, al saber que ya tú te tienes que ir, tú destruyes la información secreta que puede ser comprometedora y la quemas. Pero el problema es que en Cuba esta intervención, o como se le llame, va a ser de manera inesperada. De hecho, si uno de los misiles de cualquiera de los portaaviones es dirigido al edificio del servicio de inteligencia en línea A, el mismo misil destruiría esta información porque eso está justamente en el piso número 1. Bueno, hasta donde yo sé, a lo mejor ahora tienen algún backup en otro lugar, en este mundo digital, a lo mejor tienen manera de resguardarlo digitalmente, pero la verdad es que sí hay un plan para destruir toda la información que pueda comprometer al régimen en primera instancia y en segunda instancia que pueda comprometer la vida de las personas que han trabajado, que ahí pueden haber congresistas, senadores, agentes, CEO de compañías, personas que durante años le han hecho mucho daño a Estados Unidos trabajando para el gobierno cubano. El último entonces, que apague la luz del morro. Esa será la indicación en medio de una invasión o una intervención confirmada. José Cohen, para ayudarnos a entender lo que está pasando con Cuba en medio de este escenario tan complicado que marca muchos ángulos que deben ser analizados
con responsabilidad. Gracias, José Cohen, lo espero pronto. Un abrazo. Claro que sí, Sánchez, gracias. Hacemos una breve pausa, regresamos enseguida.